La fuerza magnética, bueno, está dibujado ahí un poco extraño, pero la fuerza magnética hace las veces de fuerza centrífuga, ¿sí? Uniforme. La fuerza magnética hace las veces, hace de fuerza centrífuga. Esto lo hablaron en mecánica, ¿no? Movimiento circular. ¿Sí? Centrípeta. Entonces quiere decir que la fuerza magnética en magnitud será igual a la fuerza centrípeta que hace que la partícula. Entonces, de acuerdo a esta expresión, sería la magnitud de esto sería la magnitud de la carga, ¿sí? Porque recuerden que puede ser positiva o negativa. La magnitud de la velocidad, la magnitud de v, y hemos dicho que estos dos vectores, ¿cómo son? Y por lo tanto, entonces, esto vale 1 para este caso. Entonces, por 1, no lo vamos a escribir. Pero anótelo ahí. Seno de θ es igual a 1 en este caso. Y esto es igual a la fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta en magnitud es masa de la partícula por la rapidez al cuadrado sobre el radio de la trayectoria. Eso lo debieron ver ustedes. Física, ¿no se acuerdan? Yo creo que ustedes cuando prestan en biblioteca los libros devuelven el libro y el conocimiento también. El conocimiento no lo deben devolver. Devuelven el libro porque bueno. Pero el conocimiento no lo devuelvan. Bueno, entonces aquí lo único que nos interesa es el radio de la trayectoria, porque el radio de la trayectoria entonces queda definido como, despejando, sería que sería mv cuadrado sobre magnitud de carga, campo magnético, otra vez, V y campo magnético. Entonces podemos cancelar una de acá como una de acá, y me queda finalmente que el radio es la masa por la rapidez por el campo. Esto es un radio, esto da en metros en el sistema internacional. Entonces fíjense que ¿quién define el radio? El radio lo definen estas 4 cantidades. 3 de las 4 son propias de la partícula, son de la partícula. ¿Quién? La masa, la carga y la rapidez son de la partícula. Y el campo es donde está moviendo. Es donde está moviendo. Entonces, si se dan cuenta, entre mayor sea la masa, más grande va a ser el radio. Entre mayor sea la rapidez, más grande va a ser el radio, ¿verdad? Entre más grande sea la cantidad de carga, más pequeño va a ser el radio. Entre más grande sea el campo, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que comparen de qué depende las cosas. Entonces, el radio de la trayectoria. Ese es el radio de la trayectoria que depende de esos 4 parámetros. Ahora, he dicho que el movimiento es circular uniforme. Quiere decir que siempre va a demorar el mismo tiempo en dar una vuelta. Y a eso se llama el periodo, ¿no? El tiempo en dar una vuelta. El tiempo en dar una vuelta. Entonces, el tiempo en dar una vuelta es el periodo. Es el periodo. Entonces, el periodo, que es el tiempo en dar una vuelta, ¿cómo lo determinamos? Creo que sobre la velocidad angular. El periodo.
2pi sobre la velocidad angular o distancia recorrida en una vuelta, que sería la circunferencia de esa trayectoria, ¿no? Entonces, el periodo, lo vamos a representar con la letra T, sería 2pi por el radio, es decir, la distancia que recorre al dar una vuelta, sobre la rapidez con la que se mueve. ¿Ya? Pero el radio lo acabamos de hallar, entonces esto sería como 2pi sobre la rapidez multiplicado por mv sobre v, y entonces mire que aquí desaparece la rapidez, y entonces me queda que es 2pi por m sobre u magnitud por v magnitud. Esto da entonces en segundos, porque ese es un tiempo, ¿no? Es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta. Entonces este es el radio, este es el periodo, y hay una cantidad que es el inverso del periodo que se llama frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo, y entonces es el inverso, v sobre 2pi m, y esto da en hertz en el sistema internacional. Estos son inversos, ¿no? Cuando este es grande, este es pequeño. Y cuando este es grande, este es pequeño, porque son inversos. Ok, entonces mire lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos partículas, una en esta mano y una en esta mano, y la lanzo de forma perpendicular a un campo en la misma dirección, pero como yo tengo más fuerza en esta mano que en esta, son dos partículas idénticas, entonces tienen la misma masa, la misma carga, pero tienen diferente velocidad. Entonces cuando yo las lanzo en el mismo campo, ¿cuál lleva mayor radio? La que tenga mayor velocidad. Okay. La que tenga mayor velocidad hace una trayectoria más amplia, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ellos van a hacer el movimiento circular. La pregunta es, ¿cuál hace la vuelta más rápido? Cayó. Luego finalmente depende del nivel de la velocidad. ¿Sí ve cómo se deja engañar con? O sea, la velocidad no tiene que ver con el periodo no depende de la velocidad. Y fíjense precisamente, ¿verdad? Porque esta y esta son proporcionales. No, esto es periodo, esto no es Tesla. No, obviamente, pero Tesla es la unidad. Tesla es la unidad de campo magnético. Yo necesitaba unos segundos. ¿Ah? O sea, preguntándome yo porque de dónde sacan los segundos si escribimos la velocidad. Que los temas que cómo están definidos. Por ejemplo, el Newton no puede decir que kilogramos por metro segundo. Pero eso es segundo. Tesla tiene Newton. El Newton sobre el medio completo. Ok, el Tesla tiene Newton por ahí, y el Newton tiene kilogramos por metro, masa, kilogramos y sobre el medio. sí. Ok, y entonces después también está un amperio. Recuerda que el Tesla lo escribimos como de dos formas: Newton sobre amperios por metro y Newton sobre Coulomb por metro sobre segundo. Ok, bien, entonces
Dice, pero ¿cómo así? Si la una es más rápida que la otra. Pero es que la más rápida la ponen a andar por una trayectoria más grande. Entonces se compensa. O sea, se compensa la rapidez como una trayectoria más grande. ¿Saben dónde hacen eso? ¿Dónde compensan? ¿No? En las competencias de atletismo, en pista atlética. Cuando ellos comienzan Porque lo ponen así. porque creen que lo hacen, porque el de afuera Tiene que hacer más recorrido. tiene que hacer un recorrido más grande, entonces como para no darle ventaja a nadie, le compensan. ¿Sí? Entonces más o menos aquí también sucede eso. Al más rápido lo ponen a andar mayor distancia. ¿Está claro eso? Pero ojo, no respondan las preguntas así al aire, analicen. Bien. Ok, entonces esto es, tienen la misma rapidez, van a tener diferentes radios, pero igual periodo. Ok, eso sería entonces cómo se mueve una partícula en un campo magnético uniforme cuando el campo magnético y la velocidad son perpendiculares. ¿Okay? Ahora el otro caso, velocidad y campo magnético oblicuos. ¿Qué significa que sean oblicuos? Que ya va a haber un ángulo no de 90, sino menos de 90. O diferente de 90, porque también puede ser oblicuo. Entonces, y acá también el campo magnético también uniforme. Campo magnético también uniforme. Entonces vamos a hacer el esquema, sería un campo magnético en esta dirección, ok, ese sería el campo magnético, y la partícula entra con una velocidad que ya no es de 90 grados. ¿Sí lo ven? Ya no es de 90 grados respecto al campo. Esto quiere decir que esta velocidad tiene una componente que es paralela al campo, la vamos a simbolizar así, y otra componente que es perpendicular al campo. Esta es la componente paralela y esta es la componente perpendicular, y este sería el ángulo θ que forma la velocidad con la dirección del campo. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ya, mire lo que ocurre aquí. La componente paralela hace que la partícula se desplace en la dirección del campo. Y la componente perpendicular hace que la partícula gire. Entonces lo que vamos a ver aquí en este caso es una partícula que a la vez que está girando, también se está desplazando en la dirección del campo. Haciendo una trayectoria helicoidal, se llama, o estilo resorte, se llama hélice, una hélice, ¿sí? O trayectoria helicoidal. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a observar aquí es que las partículas van a hacer una trayectoria. ¿Ok? Y entonces, el tiempo que demora en dar una vuelta también es pero es una vuelta así. Comienza, por ejemplo, aquí así y termina acá. ¿Ok?
Es decir, que si iniciamos a contar desde aquí hasta aquí, ella ha dado una vuelta. Y a esto se le llama el paso de la hélice. El paso de la hélice es equivalente a lo siguiente. ¿Cuánto avanza un tornillo cuando usted le da un ajuste de una vuelta? ¿De cuánto? Sí. ¿Cuánto avanza un tornillo cuando usted le da una vuelta? Pero acá no es un tornillo, acá es una trayectoria. Una vista desde este lado, ¿qué estaremos viendo? Un círculo de radio R también. La partícula está también dando vueltas, pero si yo veo que la partícula viene, yo la veo que está girando, ¿verdad? Pero se me viene acercando. Y yo la veo que está girando, pero se me viene acercando. ¿Ok? Entonces aquí, aparte de estos parámetros que vimos acá, tenemos que incluir ahora el nuevo parámetro de ¿ok? ¿Qué significa? Esta es una vista frontal, ¿no? Una vista frontal. Entonces, ¿qué parámetros tenemos acá? El radio de la hélice, que se calcula de esta misma forma, pero en vez de la velocidad neta, la rapidez neta, tenemos en cuenta es la componente que hace que gire, que es la componente perpendicular al campo. Entonces sería M por V por seno de teta sobre U B. Esto da entonces metros. El periodo, hemos dicho del periodo, el periodo no depende de la rapidez, o sea que sigue siendo el mismo. Los πm sobre magnitud del por B. Esto da en segundos. La frecuencia, misma frecuencia, magnitud de Q B sobre 2πm. Esto da en Hertz. Y ahora sí el otro parámetro. ¿Cuál es el otro parámetro? D es la hélice, el paso de la hélice, ¿no? El paso de la hélice. ¿Cómo calculamos el paso de la hélice? Es la velocidad, la componente paralela por el tiempo que demora la vuelta. Sí. Allá abajo de dónde? No, porque no depende de. No depende. Con el radio, o sea, con seno no debería añadir el periodo también No. en esa. No, porque otra vez volvemos, la componente aquí lleva el seno y la componente aquí lleva el seno también. ¿Ah? Así era que lo querían ver. Ok, bien. Y entonces el paso sería la rapidez paralela al campo por lo que demora en dar la vuelta. Esto es entonces la componente, esto es entonces el tiempo
que sería 2πm sobre QE multiplicado por la componente paralela, que sería V coseno. ¿Sabes cómo quedaría? 2πm V coseno de teta sobre Q por t. Esto también da en metros, ¿verdad? Esto también da en metros. Entonces fíjense que este caso es un caso más general que este, o este caso es un caso particular de este. Es decir, ¿qué pasa aquí si este ángulo es de 90? Volvemos nuevamente al caso aquel. Fíjense que cuando θ es 90, no hay paso. Es decir, ella da vuelta en el mismo lugar sin desplazarse. Porque era cero. ¿Ah? No se desplaza. No se desplaza. No, 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 Que queda dando vuelta en el mismo plano. Queda dando vuelta en el mismo plano. ¿Verdad? Pero cuando ya es diferencia de 90, entonces da vuelta desplazándose. ¿Ok? Da vuelta desplazándose. Esta frecuencia, muchachos, esta frecuencia se conoce como frecuencia de ciclotrón o ciclotrónica. Frecuencia de ciclotrón o ciclotrónica, haciendo referencia a un acelerador de partículas. Acelerador de partículas que ponen a girar partículas en un campo magnético, pero le están cambiando el voltaje cada media vuelta que dé con esa frecuencia. De tal forma que cuando sale la partícula del acelerador, sale con una gran velocidad. Es decir, ha aumentado la velocidad. Pero no es por el campo, ¿no? Porque recuerden que el campo no aumenta la rapidez. Es que cada vez le dan como un empujón a través de una diferencia de potencial. ¿Sí? Cada media vuelta le están dando el empujón. ¿Sí? Y el radio va aumentando. Y el radio va aumentando cada media vuelta. Cuando salga del acelerador, sale con una gran velocidad. Un acelerador de partículas. Esa trayectoria no es parecida como la de los planetas. O sea, sabe que tiene el modelo que tiene el planeta, tiene más trayectoria que la Sol. Sí, esta es, pero bueno, eso no es gravitación, ni allá sería por otro principio. Ya, acá es fuerza magnética. Bueno, ¿cómo fue que le dije que se llamaba esta frecuencia? Esta o esta, porque son iguales, ¿no? Frecuencia de ciclotrón o ciclotrónica. Bien. ¿Qué pasaría si el campo magnético, fíjense que hemos dicho aquí en este caso campo uniforme, y acá campo magnético uniforme? ¿Qué pasaría si el campo magnético no es uniforme? Entonces, en cada punto el campo magnético puede tomar una dirección y una magnitud diferente. Entonces el tipo de movimiento puede ser tan caótico como la forma que tenga el campo. No se sabe. Es decir, no habrá una expresión única que uno pueda describir si no se sabe cómo es la forma del campo. En todo caso, siendo cual sea la forma que tenga el campo, va a haber rotaciones y desplazamientos. Simplemente que cada punto puede estar entonces haciendo una curvatura más pequeña, más grande, dependiendo de qué tan grande sea el campo. ¿Okay? Entonces pueden tener que hagan unas trayectorias
que aumentan de curvatura o que disminuyen de curvatura porque no se sabe qué está pasando con el campo. Entonces, la forma de la trayectoria puede ser caótica porque no se sabe cómo es el campo, pero en todo caso nunca va a ser en línea recta, sino que va a haber rotaciones y desplazamientos de la partícula. Con curvaturas mayores de la trayectoria en las regiones donde el campo sea menor. O sea, radios más grandes donde el campo sea menor y radios más pequeños donde el campo sea menor. Es decir, imagínense lo que ocurre con el campo gravitacional de la Tierra, el gravitacional no, el campo magnético de la Tierra. ¿Okay? ¿Dónde el campo magnético de la Pero Tierra es mayor? la Tierra sí tiene un campo magnético. Claro. O sea que la Tierra está cargada. Tiene carga, por decirlo, o sea, pero no es que, sino que tiene la rotación de la Tierra es equivalente a que haya corrientes. Ok. Ya. Pero es por la composición del núcleo. Sí, pero es por la rotación, ¿ya? Porque es por la rotación. Entonces, ¿dónde es mayor el campo magnético terrestre? En los polos. Los polos mayores. Quiere decir entonces que cerca del ecuador el campo magnético es mayor. Entonces, esto que ocurre con este campo, también ocurre con el campo magnético terrestre. Es decir, que el campo magnético hace que las partículas roten alrededor de las líneas de campo, como aquí, como estaría aquí, de polo a polo. Y allá en los polos, las trayectorias de esas partículas serán más cerradas. Ahí hay una desaceleración y las partículas cargadas pierden energía. ¿Okay? Y por eso allá se dan unos efectos que se conocen como las auroras boreales, un colorido ya a raíz de esa cantidad de partículas que llegan allá después de haber estado girando alrededor de la línea de campo hasta llegar allá en los polos. ¿Okay? Dando lugar a los y entonces en las líneas estas líneas de campo generan como unos cinturones de radiación conocidos como los cinturones de radiación de Van Allen. ¿Okay? Eso es. Entonces ese movimiento de partículas cargadas y campos magnéticos no uniformes puede ser bastante caótico y no tenemos una expresión única para eso. Ok, entonces aquí vamos a continuar con una presentación que yo traje por acá. ¿Alguien falta por ahora? Ok, entonces mírenlo aquí, lo que ocurre con el campo magnético terrestre, que está también haciendo que, ¿sí? Y entonces fíjense que aquí ya empiezan como a reducirse los. ¿Por qué? Porque aquí en estas regiones los campos magnéticos tienen mayor magnitud. Y acá lo que tenemos son un campo magnético generado por corrientes, por estiras. Esto no lo hemos hecho, más adelante nosotros vamos a ver que las corrientes generan campos magnéticos.
Entonces uno puede tener una espira por este lado, una espira por este lado, por el cual está pasando una corriente, y en la región entre las dos espiras se forma un campo magnético, que es más grande, mayor magnitud, cerca de las espiras, por estar más cerca de la fuente que lo está originando. Y ya en el centro, entre las dos, es donde hay menor campo magnético. Entonces la trayectoria se hace con menos radio aquí cerca, y a medida que se aleja menos y después baja otra vez disminuyendo. Y en esa región podemos tener, dependiendo de la cantidad de energía que tiene la partícula, quedarán algunas partículas confinadas a ese espacio, estar moviéndose de un lado a otro sin escapar de esa región. Por eso esto se conoce como una botella magnética. Sí, las partículas no pueden salir de esa región porque no tienen suficiente energía para escapar de esa región. Botella magnética. Y esto era lo que hablaba de las auroras boreales. ¿Ya habían escuchado de eso? Se debe al campo magnético terrestre. Bueno, y ahora vamos a mirar ciertos dispositivos aplicaciones de esto de los movimientos de campos magnéticos. Hay un dispositivo usado en investigación que se llama cámara de burbuja. Es un gas y en ese gas se hacen colisiones entre rayos gamma y átomos, y en esas colisiones surgen algunas partículas que dejan en el gas ciertas trayectorias de cómo se movieron. Entonces, por ejemplo, si aquí nosotros vemos esta trayectoria, una hace esta y otra partícula hace esta, uno lo que puede decir es que esas dos partículas cogieron direcciones diferentes, ¿no? ¿Qué indica eso? Que ellas tienen cargas de diferentes signos, porque la una empezó a girar para acá y la otra empezó a girar para este lado. Y las trayectorias se van cerrando es porque las partículas van perdiendo energía. ¿Sí? Van perdiendo energía, haciendo que van perdiendo energía significa que la rapidez va disminuyendo. Pero esa energía no la pierde por el campo magnético, la pierde porque eso es un gas y están perdiendo energía con los átomos del gas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si van disminuyendo su velocidad? Se hace más pequeño. El radio va a disminuir. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se evidencia es que estas partículas tienen cargas de diferentes signos porque salieron a direcciones opuestas. Y a medida que están girando en el campo magnético, van perdiendo energía con las colisiones del gas y por lo tanto su radio va disminuyendo. ¿Ok? Eso es entonces la cámara de burbuja. Otro dispositivo que también usa el movimiento de partículas en campos magnéticos es el que se conoce como selector de velocidades. El selector de velocidades es un dispositivo que tiene una fuente de partículas cargadas. Esa fuente de partículas cargadas puede ser un cátodo que a través de una diferencia potencial empieza a lanzar partículas. ¿Okay? Que pueden ser átomos o pueden ser electrones, átomos ionizados, o sea que pueden ser positivos o negativos, o pueden ser también electrones. ¿Okay? Entonces tenemos una fuente de partículas y tenemos una región donde existen tanto un campo eléctrico como un campo magnético. Un campo eléctrico generado
por dos placas, ¿no? Por dos placas. Ya eso lo habíamos visto. Y un campo magnético que puede estar generado por dos imanes. Campo magnético por dos imanes. Entonces hay una región donde existen los dos. Como existen los dos campos, cuando la partícula entre a esa región, van a coexistir las dos fuerzas, la eléctrica debido al campo eléctrico y la magnética debido al campo magnético. Y por la configuración de cómo están, si la partícula es positiva, se verá atraída por la carga negativa y repelida por la carga positiva. Quiere decir que cuando entre la carga, va a experimentar una fuerza eléctrica en esta dirección. ¿Sí? En esta dirección. Por la carga eléctrica. Pero, como también entra con una velocidad a un campo magnético, también va a experimentar la fuerza magnética. Y si la velocidad es hacia abajo y el campo hacia adentro, la fuerza magnética para la carga positiva es hacia la izquierda para mí y la derecha para ustedes. ¿Ok? Hacia acá. Entonces fíjense que existen las dos fuerzas. Esta la eléctrica y esta la magnética. Entonces aquí podemos decir lo siguiente. Si la fuerza eléctrica es mayor que la fuerza magnética, la partícula se ve obligada a estrellarse con la placa negativa. ¿Estamos de acuerdo? Porque la empujan más hacia este lado que hacia este lado. Pero si la fuerza magnética es mayor en magnitud que la fuerza eléctrica, entonces ella va a estar obligada a estrellarse con la placa positiva. ¿Ok? Si la fuerza eléctrica es mayor y la fuerza magnética es mayor, Sería así. ¿y qué pasa si son iguales? Pasan sin desviarse. Ya pasan derechos sin desviarse. Es que cuando estas dos fuerzas son iguales, ellas pasarían de forma directa. Y solo aquellas que cumplan esa condición son las que van a pasar derecho. Y ojo, no es un caso de que, entonces no es que no pueden seguir en línea recta en un campo magnético, pero deben tener en cuenta que aquí no solamente está el campo magnético, sino que también está el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces ahí lo que hay es una composición de fuerza. El profe me dejó el tablero sucio, ya van 2 veces. Dos veces que me han dado. Bueno, entonces, sí, en este caso, ¿no? Si la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética, las partículas pasan sin desviarse. Es decir, que la magnitud de la carga por el campo en magnitud será igual a la magnitud de la fuerza magnética. Y fíjense que en este caso es un caso también en donde el ángulo entre la velocidad y el campo magnético también es perpendicular, de acuerdo a ese esquema que está dibujado. Quiere decir que sería la magnitud de la carga, la magnitud de la rapidez por el campo, por el seno de 90 grados, pero seno de 90 grados de su. De aquí, fíjense entonces que no importa cuánta cantidad de carga tengan. De aquí puedo despejar entonces que la rapidez sería igual a la magnitud del campo sobre la magnitud del campo magnético. Entonces esto dará en metros sobre segundo. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Esta ecuación es una condición.
¿Para qué? Para que las partículas pasen sin desviarse. No es que la velocidad de las partículas dependan de los campos. Ojo a eso. Yo no puedo decir que la velocidad de las partículas que salen de allá dependan de los campos acá. ¿Ok? Esto es una condición. ¿Para qué? Para que una partícula que es lanzada de allá pase sin desviarse. ¿Ok? Pase sin desviarse. ¿De qué depende la velocidad de la partícula? Pues depende de quién la está lanzando allá. Si es un resorte que le está pegando, si es una diferencia de potencial. Eso depende de allá. Esto es solo una condición para que las partículas pasen por el sistema sin desviarse. ¿Y por qué es selector? ¿Por qué es selector? Porque si de allá están lanzando partículas con diferente velocidad, yo puedo dejar pasar, manipulando el campo eléctrico o el magnético, las que yo quiero. ¿Ya? Por eso es selector. Yo puedo, o sea, la fuente me puede estar lanzando partículas con diferentes velocidades, pero yo ajustando el campo eléctrico o el magnético puedo decidir cuáles dejo pasar. Entonces yo digo, bueno, yo quiero dejar pasar que la velocidad sea 4 por 10 a la 6 metros. Entonces empiezo a jugar con los campos. Hago un campo de tanto, un campo magnético de tanto, para que me dé. ¿Me comprenden? Es decir, la velocidad no depende de estos campos. Esto es solo una condición para que las partículas pasen sin desviarse. Las partículas pasen sin desviarse. Ustedes no vayan a pensar que, ¿qué pasa si yo aumento el campo? La velocidad. No, la velocidad depende de quien la está lanzando allá. ¿Ok? Quien la está lanzando allá. Por eso es que se llama selector de velocidad. Usted puede ajustar los campos eléctricos y magnéticos para dejar pasar las que yo quiero. Selector de velocidad. Ese sería para este caso. Hay otro dispositivo, ¿verdad? Que es el tubo de rayos catódicos con el que Thomson pudo medir la relación carga-masa del electrón. ¿Sí? Consiste también en una región donde existen también los dos campos, eléctrico y magnético, y aquí lo que le decía, una fuente de electrones a través de una diferencia potencial los va lanzando. Y aquí existen dos campos magnéticos. Este es generado por polos, por imanes, y el generado por las placas, que es eléctrico. Y entonces, de acuerdo a cómo se desvían acá, se puede medir la desviación y puede encontrarse una relación entre carga y masa de los electrones. Esto tiene una versión que ustedes, si uno le habla a ustedes de tubo de rayos catódicos, tal vez ustedes no sepan, pero los televisores de nuestros papás, nuestros abuelos, fueron de esta tecnología. Bueno, todavía lo venden, ¿no? Todavía los venden. Y esas pantallas demoran más que las pantallas de los televisores actuales. Las pantallas, ¿sí? ¿La qué? Aquí que esto le echan una sustancia que ilumina cuando choca la carga. Cuando choca la carga acá, hace la figura. Entonces, lanzan en el tubo de rayos catódicos, lanzan partículas y ajustan las velocidades, pero en este caso la desviación puede ser en todos los lados, ¿no? Arriba
la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, abajo, arriba, con cierta frecuencia para ir dibujando la imagen que uno quiere ver acá. ¿Ya? Eso es en los televisores de la versión de nuestros De la vieja escuela. papás, sí. Pero ellos también fueron última tecnología. Dicen, no, que esto es de última tecnología. Ellos también fueron. Es que sí, ellos también fueron el mundo del momento. Entonces así bajo ese principio también, esa imagen era generada por campos eléctricos y magnéticos. Pero la desviación la hacían la fuerza eléctrica y magnética. Producto de que esto era choque de partículas cargadas, las pantallas se cargaban y entonces generaba la atracción de los vellos. ¿Sí? ¿Lo sintieron alguna vez? Y si acercaron de pronto un imán cerca a la pantalla, se daban cuenta que también los colores se distorsionaban. ¿Por qué? Porque estaba afectando la trayectoria de las partículas. ¿Está claro esto entonces? Pero piensen que sí tiene aplicación, ¿no? Tiene aplicación. Bueno, tanto para la televisión como para los osciloscopios que usan también ¿en qué? En las mediciones eléctricas. Hacen generador de señales y miran cómo es la señal que está. También por tubo de rayos catódicos, aunque ya también vienen los osciloscopios con pantallas digitales. Bien. Otro dispositivo que también usa el movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos es el espectrómetro de masa. El espectrómetro de masa tiene la composición siguiente: una fuente de partículas, ¿sí? Una fuente de partículas allá en la parte superior, un selector de velocidades que lo vimos en el caso, pero miren que aquí me han dibujado el campo es saliente, ¿verdad? Ahí tenemos una fuente de partículas cargadas, un selector de velocidades y finalmente una región donde existe solo el campo magnético. Este campo magnético no necesariamente es igual a este. Existen dos campos. Entonces, La partícula pasa por dos campos. pasa por tres campos: el eléctrico, el magnético en el selector y el magnético en esta región. Entonces, mire lo que ocurre. ¿Para qué es el selector de velocidades? Para seleccionar partículas con la misma velocidad. Las demás, ya saben que las demás estrellan acá o estrellan acá, y todas las que salen llevan la misma velocidad. Entonces, cuando salen ya de la parte del selector, entran al campo magnético y el movimiento ya ustedes saben cómo es: circular, uniforme, ¿verdad? Circular, uniforme. Entonces, si todas las partículas que salen llegan al mismo punto, ¿uno qué puede concluir? Si son partículas idénticas, entonces tienen la misma carga, la misma masa, la misma velocidad, porque llegaron al mismo punto, ¿verdad? Al mismo punto. ¿Y qué pasa si yo veo que algunas llegan a un lado y otras llegan a otro lado? No, son partículas que tienen la misma carga, ¿verdad? Tienen la misma velocidad porque el selector las escogió, ¿ya? Entonces tienen la misma velocidad. Diferente masa es lo que pueden tener. Es decir, cuando llegan a puntos diferentes es porque ellas se diferencian
en la masa. ¿Cuál llega más lejos? La que tenga un radio mayor, ¿no? ¿Y cuál tiene un radio mayor? La que tenga mayor masa. La que tenga mayor masa. Entonces, este sistema total lo que hizo fue seleccionar o clasificar a las partículas de acuerdo a su masa. A la de esta masa las lleva acá, las de esta acá, las de esta acá, es decir, las clasifica de acuerdo a la masa que tenga. ¿Ok? De acuerdo a la masa que tenga. Selector de velocidades. Esto permite entonces distinguir los isótopos de los elementos. ¿Qué son los isótopos de los elementos? Son átomos del mismo tipo, pero que se diferencian en su masa. ¿Y qué es lo que hace que se diferencie en su masa? El número de neutrones que tengan. Es decir, tienen la misma cantidad de electrones, la misma cantidad de protones, pero diferentes neutrones, número de neutrones. Entonces, esto permite clasificar a los isótopos. El isótopo de mayor masa, ¿a dónde va? A un radio mayor, y así, pues, si aquellos son fuentes de átomos de un mismo tipo y veo 3 puntos, ¿qué significa? Que ese elemento tiene 3 isótopos y que solo se diferencian ahí Electrones. neutrones. Eso no creo. Neutrones. ¿Ok? Bien. Listo. Entonces creo que ahora sí vamos a hacer unos ejercicios. ¿Qué hora tenemos? Sí, vamos a hacer unos ejercicios. Lo hicimos, este lo hicimos. No. Bueno, vamos a hacer esto. Bien, después que me digan. Ok. Bueno, entonces alguien que nos haga el favor de leer. ¿Quién lee? Un cable largo que transporta una corriente de... Ajá. Hace oscuro, como muestra el labio, antes doblada el cable pasa a través de un campo magnético que muestra el magnetismo 0.40 delta, dirigido como se muestra el labio y combinado a una región limitada del espacio. Encuentra la magnitud y la dirección de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el cable. Ok. Me están preguntando por la magnitud y la dirección de la fuerza magnética del cable. Este es un cable, ¿verdad? Que tiene, y esta región es donde existe el campo, es decir, solamente en una región. El campo, según me están mostrando, es uniforme saliendo, ¿no? Uniforme saliendo. Y entonces la fuerza magnética es la fuerza magnética sobre un conductor que lleva corriente, pero un conductor no rectilíneo. ¿Sí o no? No es rectilíneo porque tiene unas curvas en él. No es rectilíneo. Este ejercicio lo pueden hacer por composición de fuerzas, ¿no? Tenemos un segmento rectilíneo, otro segmento rectilíneo y un tercer segmento rectilíneo. Entonces uno podría encontrar la fuerza magnética sobre cada uno de esos segmentos y luego sumar. Pero nosotros también podemos hallarlo a través de un solo segmento, pero un segmento no
no recibiría, nosotros sabemos cómo es aquí. Entonces, en este caso, si yo hago un sistema de referencia, donde voy a colocar por aquí X, Y y Z, y hago eso, entonces yo tendría que el campo magnético lo puedo escribir. ¿Dónde es el campo magnético? Sale, ¿verdad? Dirección de Z. Entonces yo puedo decir que es un BZ en dirección de K. ¿Estarían de acuerdo? Componente Z en dirección del vector unitario. ¿Sí o no? Bien, ese sería el campo. Ese sería el campo. Y la fuerza magnética, ya ustedes saben que la fuerza magnética sobre un conductor no rectilíneo, lo vimos en la clase pasada, es igual a ¿quién? Es igual a I Por el L' cruz B. Pero entonces, ¿quién es L' aquí? La distancia que hay del inicio del cuerpo final. Exacto, entonces sería el vector, vamos a ver si lo puedo dibujar ahí. Entonces sería el vector que va desde el inicio hasta el final, en la parte que está en el campo magnético, porque la que no está en el campo magnético no experimenta fuerza magnética. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es L'? L', déjeme salir de ahí y bajo la imagen. Déjeme salir aquí y bajo la imagen para poderla. Ahí será mucho. Vamos a ver. Ahí se ve bien. Perfecto. Bien, entonces, ¿quién es L'? L' es el vector entonces que va desde el inicio hasta el final. ¿Están de acuerdo? Este sería L'. Y L', fíjense que lo puedo escribir como una componente hasta aquí, más una componente hasta aquí. ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense que este sería L'(X) y este sería L'(Y). Entonces quiere decir que L' vector lo puedo escribir como L'(X) en I más L'(Y) en J. ¿Sí o no? Entonces sería este vector más este vector me daría L'. Ok, entonces fíjense que la fuerza magnética la puedo escribir como I por L', pero L' es esto que está acá, Lx en I más Ly en J cruz P, pero miren que B es BZ en K. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, podría completar el determinante, pero vamos a multiplicar teniendo en cuenta que los tres vectores Y, J, K, recuerden que ¿ok? Profesor, Sí. ¿uno cómo sabe si el campo va en K?
Y ese es mi sistema, y aquí me están diciendo que el campo es saliendo. Como lo muestra en la figura. ¿No dice ahí? O sea, esos puntos indican que va a Claro, ya. Recuerden que ya llevamos dos, ¿no? ¿Cuándo es esto? Cuando va entrando. ¿Y cuándo es esto? O sea, aquí es que el campo magnético va, la flecha va entrando. Y acá Va saliendo. va saliendo. Entonces, cuando usted vea los puntos, es que el campo magnético es saliendo. Y de acuerdo a este sistema, entonces quedaría Z. en Z. Si yo hubiese dibujado, que también podría ser X, Y, Z, ya esto me cambia, ¿no? Ya esto me cambia. ¿Cómo fue que dije? Que este era X, Y y Z. Ok, listo. Entonces, ¿aquí qué hago? Ya le dije que podría completar el determinante y hacer el producto, pero vamos a usar la propiedad distributiva. Entonces sería I LX por BZ. Entonces me quedaría I LX BZ I cruz K. I cruz K. ¿La J o no es J? ¿Cómo la? I cruz K menos J. Menos J. Por lo del Ok, ahora viene I LY. Ese tercero queda más I L prima Y BZ, y ahora viene J cruz K. J cruz K da ahí. Ok, entonces esa es la fuerza magnética. Entonces la fuerza magnética, ya podemos hacer aquí las tenemos, voy a escribir primero I por la costumbre, ¿no? I, J, K. Costumbre de escribir el vector. Primero la componente X, después la componente Y. Entonces sería I. ¿Cuánto es I? 4.5 amperios por LY. LY es LY es 0.3 por 0.3 por BZ 0.24 Tesla, ¿verdad? Esto no, primero escribí I, ¿verdad? Ahora viene la componente J, que sería negativa, ¿no? Por este signo. Entonces sería I, los mismos 4.5 por LX, y LX es 0,6 por BZ, que es el mismo 0.24, y esto da J. ¿Me ayudan entonces? ¿Cuánto da esa multiplicación?
0,30, sí. Así. Y menos 0,30 en I, 0,30 en I, y menos 0,34. No, da 0,32. 0,32, 4 en I. 0,32, 0,324 en I. 0,32 en I, Ajá. menos 0,64 en 0,64 en J. ¿Verdad? Esto es en Newton, ¿no? La fuerza. Esta es la fuerza. Esta es la fuerza. La magnitud. Ya va. La magnitud. ¿Cómo encontramos la magnitud? Como tiene varias componentes, sería suma de la componente fx al cuadrado más fy al cuadrado. Esto da ¿cuánto? Entonces la fuerza magnética en magnitud es 0,71 newton. Esta sería la magnitud. La dirección, θ igual a arco tangente de Fy sobre Fx respecto al eje X, ¿no? De eje X. Si es con respecto al eje Y, tengo que invertir aquí. Entonces, ¿cómo me da? Acá. Me queda que θ es arco tangente de menos 0,64 sobre 0,32. Entonces eso da un total de menos 63.43 grados. Como siempre, todo esto lo tienen que verificar. ¿Ya? Todo esto hay que verificar. Todo esto hay que verificar. Bueno, entonces fíjense, si este es la componente, X y esta es la componente Y y todo es el vector, si nosotros hacemos un sistema, esa fuerza me resultó siendo aquí, esa fuerza me resultó siendo componente X más pequeña que la componente Y, ¿no? Acá, entonces da aquí, esta es la componente X de la velocidad, esta es la componente Y que resultó siendo negativa, y este es θ que resultó siendo negativo porque está dibujado hacia abajo, ¿verdad? Dibujado hacia abajo. Entonces esta es la fuerza magnética. Esta es la fuerza magnética en esta dirección. Yo les recomiendo que hagan este esquema, porque fíjense, si la que me hubiese dado negativa es esta y esta me hubiese dado positiva, el vector en vez de ser así iba es así. Pero si hacían el cálculo, ustedes hacen este cálculo, θ igual a arco tangente de, dije que esta me daba positiva y ahora esta me hubiese dado negativa, también le hubiese dado menos 60 grados.
Y es porque su calculadora hace primero la razón y después que hace el ángulo. Entonces da lo mismo en ambos casos, da lo mismo. Sin embargo, si ustedes en este caso me dicen que el ángulo es este, están dando el ángulo incorrecto. ¿Ok? Están dando el ángulo incorrecto. Estarían dando este mismo ángulo, pero es que ahora la fuerza es hacia acá. Entonces, ¿cuál ángulo deben dar? O este, que sería 180 menos. Ok, sería este. Ojo. Esto no es el problema, es lo que puede pasar. Que lo que les estoy diciendo es tengan cuidado, porque puede pasar que la que le dé negativo es la otra. Entonces tienen que saber cuál ángulo es que tienen que dar, ¿no? Es decir, no que se pongan solamente el cálculo sin analizar qué es lo que están haciendo. Pero en este caso sería el mismo ángulo pero medido. En este caso, si ustedes lo hacen así, también le daría este, pero no corresponde. Pero sería en ese cuadrante medido con respecto al eje. Con respecto al eje X o este, que también sería este, pero positivo. Sería este de aquí, sería sí me comprenden. Si usted puede dar este y decir respecto al eje X. Ah, ok. O pueden dar este respecto al eje X también, pero al eje X negativo. ¿Ya? O podrían hallar este, es decir, ustedes son autónomos para decidir cuál eje de referencia toman. Pero en todo caso, el que tomen tiene que ser correcto. Ya, tienen que ser correctos. O sea, ustedes son autónomos, yo ustedes si me dibujan un sistema de referencia y me lo describen, yo les acepto, porque ustedes pueden describir el sistema como ustedes lo deseen, pero que lo que ustedes hagan esté correcto, ¿no? Entonces, eso es como para que tengan en cuenta ahí. Ok, aquí está interesante este es otro ejercicio, pero aquí lo vamos a describir. Este está propuesto en el taller está propuesto en el ¿qué? En los ejercicios de sabio, sí. Entonces aquí lo vamos a describir. Aquí. ¿Qué dice este? A ver, ¿sí lo pueden leer? El cubo tiene aristas de 40 centímetros, 4 segmentos rectos adelante a B, C, D y A. Más una espira cerrada y compuso una corriente I de 5 amperes en la dirección que se mueve. En la dirección positiva D y existe un campo magnético uniforme de magnitud 0,020 tesla. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza magnética que ejerce sobre cada segmento. Explique cómo se puede hallar la fuerza ejercida en el cuarto de estos segmentos a partir de la fuerza de los otros 3. Y cálculo adicional que involucre el campo magnético. Ok. Entonces miren lo que tenemos. Tenemos una espira, pero una espira que está descrita sobre un cubo, de esa forma. Un cubo. Es decir, tenemos una espira que conduce corriente de esta forma. Y ustedes me están preguntando primero por la fuerza magnética sobre cada segmento. Entonces, ¿qué es lo que? Cada segmento es rectilíneo, ¿no? Cada segmento es rectilíneo. El segmento de A a B es este. El de B a C es este. El de C a D es este. Y el de D a A es este. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tienen que hacer? La fuerza magnética para un segmento rectilíneo y teniendo en cuenta que el campo magnético va en Y. Entonces, miramos aquí, sería lo mismo, ¿no? FL cruz B, pero ya no es L', porque L' lo hemos dicho cuando sea no rectilíneo. Entonces sería el L para este sería la longitud del lado en dirección de menos J. Cruz B que va también en J. Este segmento tiene fuerza 0. Porque sería menos J cruz J. Lo que estamos aplicando es fuerza magnética es I, L, cruz B, y tenemos que hallar quién es L para cada segmento y aplicar esa expresión. La suma de todas las fuerzas sobre cada segmento debe dar 0. ¿Por qué? Porque esto está cerrado. Entonces, la fuerza magnética sobre una estira cerrada en un campo magnético uniforme es igual a 0. La fuerza neta es igual a 0. Entonces, hallamos la fuerza magnética sobre cada segmento, y sobre cada segmento lo único que va a cambiar es L. Para este L es la longitud en menos, y para este segmento, ¿cómo es L? Vector es L en dirección de menos J. Para este segmento, ¿quién es L? L es L en dirección de K. Para este segmento, fíjense que este tiene dos componentes, esta y esta. Entonces esta será L en menos I, y esta sería L en J. Y para este, entonces tenemos esta más esto, y así. Y a cada uno le hacen el producto vectorial. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, dice, ¿cómo harían, si conocen 3, cómo hallarían el cuarto sin volver a hacer esta expresión? O sea, si conocen 3, la fuerza de 3 lados, ¿cuántos lados hay? 1, 2, 3, 4. Yo sé que la fuerza total debe ser eso. Exacto. Entonces, conozco el de 3, ¿cómo hallo la del cuarto? Yo sé que la suma de los 4 debe dar. La suma de los 4 ya sabemos que da 0. Entonces, si conozco la de 3, es despejar. Pero ojo, vectorial. No vayan a que este daño, vayan a hacer suma de 2, no, 3. Tanto, recuerden que hay una Van-Gogh, otra Van-Gogh, una suma vectorial. ¿Acá? Ok. Este sería para que hagan esto. Y el último ejercicio que vamos a hacer habla de torque. ¿Hablamos de torque o no hablamos de torque en la clase de ¿ok? También lo vamos a describir. ¿Cómo? Como está incompleto. ¿Qué hora tenemos? Y 40, bueno, tenemos tiempo de describir. Este lo que tenemos es una espira, ¿no? Pero una espira que tiene varias vueltas. Este me están pidiendo es los momentos de torsión.
el momento, la magnitud del momento de torsión y cómo gira esa espira. Esta espira está fija aquí, puede rotar, entonces tienen que mirar cómo rota. Entonces, aquí también tenemos nuestro sistema de referencia y tenemos n vueltas, un embobinado de n vueltas aquí. N vueltas muy apretada, es decir, están juntitas, un embobinado. Entonces, el torque, ¿cómo se halla el torque de una bobina? I por N por A vector cruz campo magnético vector o momento dipolar cruz B, donde este es este. Entonces aquí, eso es el torque, ¿no? Magnitud sería mu por B por seno del ángulo entre los dos. Ok, miren que este ángulo es este ángulo es 30 grados. Este ángulo no es el mismo θ de allá, porque de acuerdo al sentido de esa corriente, el mu, recuerden cómo se halla mu, ¿no? Con la mano Acceso derecho. con la mano derecha, siguiendo estos 4 dedos, la rotación de la corriente. ¿Ok? Y este me daría, entonces en este caso sería hacia allá. El mu sería hacia allá. Es decir, ese sería el mu, ¿cierto? Ese sería entrando hacia allá, pero hacia allá no en la misma dirección de Z, ¿no? Porque si yo hago una vista superior, ¿qué veo si yo hago una vista superior? Yo veo, sí, ¿qué veo? Veo por acá el eje X. Veo hacia acá el eje Z. Esto es X, este es Z, y veo saliendo el eje Y. O sea, el eje X, el eje Y. Y aquí veo la parte superior del embobinado. Y este es el ángulo alto. Pues perpendicular a esto va mu, porque la corriente es así. Entonces no es la que sale, sino la que entra, ¿no? En la vista superior sería esto. O sea que el ángulo entre el campo, que el campo dicen que es en el eje X, ¿sí? El campo va dirigido a lo largo del eje X. Entonces quiere decir que el ángulo θ es este, que es igual al opuesto de este. Entonces, los 30 grados de aquí me sirven para allá. Serían 60, ¿no? Serían 60 porque entonces ya sería mu por B por seno de 60. ¿De dónde salió 60? Porque la suma de los ángulos internos del triángulo me debe dar 180. Entonces aquí el error que cometen es que como le dieron un ángulo, ¡pum!, lo meten ahí y giran enseguida. Acá porque no están teniendo en cuenta que ese no es el ángulo entre el campo y mu. El que están dando no es el ángulo entre el campo y mu, pero ese ángulo le sirve para allá mu.
Bueno, y si la corriente hubiese sido hacia allá, entonces mu sería la de este lado. ¿Ok? Si le hubiesen cambiado el orden de acá, entonces ¿cuánto sería? Sería 60, 90, No, 30. no, ya sería este. Ya. Sería 120. Sería 120. ¿Qué ángulo recibe Ah, no. De acuerdo a esta corriente, el ángulo es este que se halla. Ah, el ángulo recto. Alfa y teta son complementarios. ¿Ya? Pero si la corriente es así, ya este no es mu, sino el contrario. Y como ya conozco este, que son los 60, ya ahora es ya entonces sería este, que es contrario sería pi menos los 120 que van hacia perdón, los 60 que van hacia allá. Entonces lo que tienen que tener en cuenta es que no porque me den un ángulo ya es el que voy a tomar, así como cuando le daban ustedes la fuente y le daban la resistencia, pero la fuente no era de esa resistencia, entonces ustedes como me dieron fuente y venga ahí será. Este también entonces está propuesto. ¿Se vieron? Y bueno, ya te dejo el resto de la mañana.